Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Feliz día a la audiencia de Construyendo Humanidad. Vamos a compartir, Dios mediante, y gracias a todos ustedes y a la emisora que me lo permite, y a mi padre que me alienta para ello, la edición número 61 de Construyendo Humanidad. Hoy, lunes 13 del año en curso. Y en esa lejanía que nos acerca el internet, desde aquí, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, desde sus atardeceres, que son el ocaso, y su amanecer, que es la aurora, llena de sus crepúsculos, donde resplandece esa pasión y esa entrega de nosotros, simbolizado por el rojo del cardenalito, y por también nuestra dedicación, labor, dijéramos, y constancia cuando caminamos sobre el tapiz maravilloso que nos regala el Araguaney a través de sus flores amarillas. Que la paz sea con vosotros en nombre del Cristo, en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que seas partícipe de la luz, y en ella y con ella vuestra vida sea plena, feliz y próspera. Amén. No sé por qué razón les digo, tengo mucha emoción y vamos a lidiar con esto. ¿Qué quiero compartir con ustedes hoy? Algo que realmente me ha conmovido y ojalá pueda expresarlo debidamente, porque es un tema complejo pero a la vez es muy sencillo. Y lo que quiero recordarles humildemente es que lo único que ha anhelado es compartir con ustedes un conocimiento que me ha sido muy útil y que me ha acompañado en la soledad y que ha resplandecido la luz en mí, en la oscuridad, en la desesperanza, en el dolor, en la enfermedad, en la ignorancia, en la humillación. Y es muy útil y no les quita nada a nadie, sino que le agrega, porque no hay ningún interés. El único interés es que consigan a su propio ser, a su propia realidad interior, y que filosofía ese ser es Dios, traducido a lo teológico, pues. Entonces, es una cuestión libre, no tiene que ver con un idealismo ni nada de eso. En esa dirección va este tema. ¿Cuál es el tema? Le puse como título, que no me gusta poner título a las cosas, es lo que más me cuesta. Y les digo, he escrito varios libros y siempre me cuesta ponerle título. Yo le pongo cualquiera. Este lo he llamado Hemos olvidado. Como nosotros nos encontramos en un estado de letargo, como nuestra conciencia está dormida, nuestra humanidad como prototipo de la divinidad, porque lo humano es divino y por eso es humano, y por esa razón nosotros somos inhumanos, porque no somos divinos. Y eso es porque no tenemos amor consciente, crístico, porque el amor nos diviniza. Y en esa realidad nosotros no recordamos, porque vivimos en el último yo. El último agregado psíquico en nuestro cuerpo multidimensional, ya sea en el pensamiento, ya sea en la emoción, ya sea en la intencionalidad, ya sea en el instinto, ya sea en las funciones sexuales, ya sea en el mundo onírico, nosotros vivimos en el último yo. Y es lo que recordamos. Y por eso somos tan manipulables y por eso somos alienables, programados, pragmáticos, máquinas humanas. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que no solamente no nos recordamos a sí mismos en el ser, sino que hemos olvidado la presencia y estamos obviando la presencia del todo dentro de nosotros. Olvidamos que nosotros somos una partícula independiente. No, nosotros somos una partícula íntegra al todo. Y eso nos mantiene en el estado en que estamos, principalmente en el miedo. Y por eso no hemos despertado en el amor, porque el amor tiene el poder de enlazarnos y comunicarnos con el todo, en todo. Eso lo hemos olvidado. ¿Pero por qué lo hemos olvidado? Porque en los detalles, en la particularidad, lo hemos olvidado. ¿A qué me refiero? Me refiero que olvidamos que a nosotros nos amamantaron, que a nosotros nos limpiaron, que a nosotros nos bañaron, que a nosotros nos dieron todo el amor que tenían. Sí, lo hemos olvidado. Y el punto es allí, qué ingratitud semejante y qué ignorancia. Porque ¿dónde están las madres solas actualmente? Pues, abandonadas por todos. Pero hemos olvidado que ese amor tenía una esperanza. ¿Qué llevaba? Una prosperidad para nosotros. E incluso se nos olvidó que nos enseñaron ciertamente a ser sanos. Se nos educó, se nos pagó una educación. Así fuera pública, pero eso costaba dinero. Y pregunto, ¿tenemos gratitud? Reflexionamos sobre eso, porque si nosotros reflexionáramos sobre eso, no se nos olvidaría de que tenemos que ser, por llamado, a la excelencia, a la luz, a lo superlativo, a lo trascendental. Es decir, cada día nosotros debiéramos ser no lo que somos, pero como olvidamos lo que somos, no aspiramos a ser lo que realmente debemos ser. Pero también hemos olvidado que en esa educación
había diversidad, porque había una educación de padre, una educación de madre, una educación de hermano, y después se amplió con una educación social, con los compañeros, con los amigos. ¿Y qué se nos olvidó? Tal vez se nos olvidó que ellos nos daban a nosotros y que nosotros éramos mezquinos. Tal vez se nos olvidó que ya eran los mezquinos, nosotros éramos los que dábamos. Tal vez se nos olvidó que nos felicitaban, que nos admiraban, que tenían esperanza en nosotros y decían que nosotros íbamos a hacer algo importante. Pero nos miramos en el espejo y no lo somos, porque nos hemos olvidado. Y también hemos olvidado de que si no reconocemos todo este encadenamiento de gratitud que obviamos, nosotros estamos perdidos, porque realmente somos ingratos, porque realmente ahí dijéramos el germen de la deshonestidad y hay mucha ignorancia en nosotros. Ese es el resultado dinámico de la ingratitud, porque esto es una ingratitud potencial. Pero también hemos olvidado de que el Estado también nos ayudó, como quiera que sea, no importa el nivel de ideal, pero también nos ayudaron. Pero ¿dónde quedó esa ayuda? Este es un tema sensible, pero el punto es este. Vamos a reflexionar sobre lo que nos aconteció en el tiempo antes de este instante y veremos que no hay un solo eslabón que se nos haya olvidado donde no recibimos asistencia, aunque tal vez nos humillaron, aunque tal vez nos miraron con el hombro levantado, aunque tal vez nos discriminaron, pero hubo un aporte hacia nosotros. Eso lo hemos olvidado, porque si el mal, pónganme atención, del yo fuera un mecanismo, un motor para producir prosperidad, entonces nosotros fuéramos ricos todos, porque todos nosotros sufrimos de resentimiento, y ese resentimiento fue porque no nos revisamos, porque hemos olvidado. Pero nosotros también hemos olvidado el juramento que le hicimos a nuestras amadas, que la amábamos y la abandonamos, la dejamos sola, con muchachos o sin muchachos, con casa o sin casa, con heredad o sin heredad, pero lo hemos olvidado. Hemos olvidado también que ellas nos juraron igualmente, y depende del nivel de ser, ese fue el juramento. Y en ese hemos olvidado se fraguó la destrucción del amor, la destrucción de los hijos, la destrucción de lo que es la constitución interna esplendorosa de una sagrada familia. Eso se destruyó. Y dentro de esa destrucción creció la flor abominable del odio, del rencor, de la violencia, de la prostitución, de la fornicación, del adulterio. Y eso lo hemos olvidado. Hemos olvidado las palabras de Pablo, hemos olvidado las palabras de Juan, hemos olvidado las palabras crísticas de Jesús de Nazaret, de Yeshua en Pandirá, nuestro Salvador y Redentor. Hemos olvidado las palabras de todos los que han hablado en el currir de los siglos y que nos han llamado a reflexionar sobre lo que somos. Anhelo que consideren este aspecto que estamos analizando y que hagan algo al respecto. Ciertamente hemos olvidado lo que somos, nuestra fuente, y la naturaleza, aunque utiliza recursos, leyes y principios para que nos recordemos de sí mismos, nosotros no respondemos por la inconsciencia. En todo caso, quiero decir de que cuando olvidamos el amor y destruimos la familia, destruimos la posibilidad de ser en Cristo, de ser en Dios, de ser salvos, porque para ser salvo se necesita amar, y esa es la traducción o la visión o la correspondencia, dijéramos, traducida simbólica del Cristo. Cristo es amor y es el Hijo de Dios, y Dios por amor dio el amor y lo personificó en Cristo Jesús para enseñarnos y despertar en el amor. Por eso es Salvador. Y cuando nosotros rechazamos el amor, abrimos nuestro corazón a lo opuesto, porque eso es lo que hace la naturaleza. Entonces nace en nosotros la semilla de la amargura, del desamor, de la crueldad, de la corrupción, del delito, del pecado, y el yo psicológico del anticristo realiza su imperio nefasto. Y esto es algo lamentable, que también lo hemos olvidado. ¿Qué también hemos olvidado? De que dentro de nosotros hay una emoción que se nutre. Nosotros la nutrimos, pero en forma equivocada, subjetiva, en forma egoísta. Lo hacemos en forma, aunque mecánica y autómata, animalesca. Porque esto de nutrir la emocionalidad con novelas, ya sean violentas, ya sean porno, ya sean ideológicamente alienables, etc., esto no es sano. Hemos olvidado que tenemos una mente con un centro pensante que necesita nutrimiento, y ese nutrimiento debiera ser selectivo en nosotros, pero es mecánico y autómata. Entonces ahora
es un estado más grave que nunca hubo por esto de las redes sociales y el internet. Cada uno de nosotros recibe el nutrimiento que quiere, o que le facilitan, o que le envían, o todo esto junto, olvidándonos de que somos programables, olvidándonos de sí mismo y nuestro ser, olvidándonos de la divinidad, y nos concentramos en ese centro pensante a nutrirlo con impresiones de delitos, guerras, convulsiones de todo tipo, literatura nefasta, egoísta, anticrística. Bueno, todo lo que reina actualmente deviene de la falsa educación que hemos recibido y de que hemos olvidado que existe una educación crística, superlativa, iniciática, que pertenece a la ciencia pura. Entonces hemos olvidado mucho, pero también hemos olvidado un ejemplo de que nosotros podemos con nuestras palabras orientar. Muchos dicen que orientan, allá ellos. Estoy hablando en un sentido superior, no en el mecánico, no en el social. Estoy hablando más allá. Les suplico comprensión, les suplico que se autoexijan, les suplico que lo consideren. Porque esto de dar lo que tengo, eso no es suficiente. Eso es olvidar, porque nuestra mamá no nos dio a nosotros lo que puedo. Hizo todo por nosotros, todo, porque ella nos amaba. Y gracias a Dios nos ama. ¿Qué quiero decir en este punto que hemos olvidado? De que ciertamente debemos ser más exigentes porque hemos olvidado que podemos consolar, que tenemos ese poder, que tenemos esa facultad, que podemos hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Y se nos olvida esa pregunta, incluso cuando nos las hemos hecho, olvidamos que nos las hicimos. Entonces, este problema del olvido es terrible, porque nosotros olvidamos lo del ayer, olvidamos lo de hace un rato. ¿Por qué? Por lo del yo, por lo del último yo. Pero también olvidamos que nosotros podemos dar aliento al necesitado, dar esperanza al que está en desgracia. Y cada quien puede dar lo que tiene, y eso sería el principio de dar, porque lo extraordinario de dar no es lo que nosotros esperamos tener, no, sino que de lo poco que tenemos, damos.